Buenos días. Sigamos adelante con pasajes, con textos de la Biblia. Vamos a escuchar del Evangelio de San Lucas. Ya lo hablamos en Marcos, hoy vamos a hablar en Lucas. Evangelio de San Lucas, capítulo 8, versículo 40. Lucas 8:40. Vamos a hablar de Jesús resucita a la hija de Jairo, ¿sí? Del Evangelio de San Lucas, en el capítulo 8, versículo 40, y ya lo hablamos en Marcos 5:21. Hoy vamos a hablarlo de Lucas 5:40. Jesús resucita a la hija de Jairo. Vemos cómo el Señor Jesús tiene misericordia con la gente que cree en Él, con la gente que va en busca de el Señor Jesús. Él no puede dejarlo en paz a la gente que cree en Él. Jesucristo tiene que sanar a la gente que tiene fe en Él, a la gente que cree en Cristo. Si usted tiene fe en el Señor Jesús y cree realmente en su corazón y no duda en su interior, el Señor Jesús hará todo lo que usted le pida. Si usted le pide con fe, con ese grito de poder, para que Cristo haga el milagrito, y vemos como Jesucristo a la gente que le pide con fe, el Señor Jesús no lo puede dejar ir sin hacerle el favorcito. Jesús resucita a la hija de Jairo. Hoy nos encontramos con estos dos milagros, ¿sí? Cuando regresó Jesús Jesús, lo recibió una gran multitud, porque todos estaban empeñados en esto. Se presentó un hombre llamado Jairo, que era uno dirigente de la sinagoga. Cayendo a los pies de Jesús, le suplicaba que fuera a su casa, porque tenía a una hija única de unos 12 años que se estaba muriendo. Mientras Jesús caminaba a casa de Jairo, la gente lo apretaba que casi hasta lo ahogaban. En ese momento, una mujer que padecía hemorragias desde hacía 12 años se acercó por detrás. Había gastado todo lo que tenía en manos de varios médicos, pero sin tener ningún resultado. Esta mujer, cuando se enteró de que Jesús venía, se acercó y le tocó el manto por detrás. Pero Jesús, dándose vuelta, pregunta: ¿quién me ha tocado? Alguien me tocó con fe, porque de mí salió un poder milagroso, ¿sí? Pero Pedro le dijo: ¡ay, Señor! ¿Ves la gente que casi nos ahoga y todavía preguntas que quién te ha tocado? Pero la mujer, al verse al descubierto, le contó todo lo que había sucedido desde hacía 12 años, que había gastado todo lo que tenía en manos de varios médicos, pero no sentía ninguna mejoría. Jesús le dijo: vete en paz, tu fe te ha sanado. Y al instante se secó aquella hemorragia de sangre que desde hacía 12 años padecía esta pobre mujer. Vete en paz, tu fe te ha sanado. Todavía no acababa de hablar cuando llegó el dirigente de la sinagoga de Jairo. Sí, el dirigente de la sinagoga había entrado en él y le rogaba. El dirigente de la sinagoga de Jairo, sí, y al verse le dijo: ya no molestes al maestro, tu hija está muerta. Ya no molestes al maestro, tu hija murió. Sí, no lo molestes más.
el maestro. Pero Jesús pero Jesús, que lo había oído, contestó: no temas, basta que creas y tu hija estará a salvo. No temas, basta que creas y tu hija estará a salvo. Cuando llegó a la casa, no dejó entrar a nadie con él, sino a Pedro, Juan y Santiago, junto con el padre y la madre de la niña. Los demás gritaban y se lamentaban, sí, junto con las lloronas. Jesús les dijo: no lloren, la niña no está muerta, sino que se ha dormido. Pero ellos se burlaron de él, porque sabían que la niña estaba muerta. La llamó con estas palabras: niña, levántate. Y volvió a ella su espíritu, y en el mismo instante se levantó. Jesús ordenó que le dieran de comer a la niña, porque tenía hambre, pues sus padres se quedaban sobreacogidos de admiración, pero él les mandó que no se lo dijeran a nadie lo que había pasado en ese lugar. Esta es palabra del Señor Jesús. Vemos en este evangelio dos cosas importantes. Vemos al dirigente de la sinagoga, ¿sí?, con esa gran humildad. Dice el evangelio que llegó un dirigente de la sinagoga llamado Jairo y se arrojó a los pies del maestro, pidiéndole con humildad, llorando: Señor, ten la bondad de venir a mi casa, porque tengo una hija de 12 años y está muy grave y se está muriendo. Ten la bondad de venir a mi casa. Cuando Jesús iba junto con el dirigente de la sinagoga llamado Jairo, se encuentra una pobre mujer que hacía 12 años había gastado todo lo que tenía en manos de varios médicos, pero no había conseguido ninguna mejoría, ningún resultado. Y esta mujer, oyendo hablar de Jesús, cuando mira que venía Jesús, se acerca por detrás y le toca el flejo del manto del Señor Jesús, porque el flejo del manto del Señor Jesús tiene poder para curar, tiene poder para sanar, tiene poder para expulsar. Y el Señor Jesús se da cuenta y se da vuelta y dice: ¿quién me ha tocado? Porque de mí salió una fuerza superior, un poder superior. Pero nos encontramos con la noticia de que Pedro le dice: ¡ay, Señor! ¿Ves que la gente casi nos tumba? ¿Ves que la gente casi nos ahoga? ¿Y todavía preguntas que quién te ha tocado? Pero Jesús le dice: alguien me tocó, porque de mí salió un poder milagroso, un poder de sanación. La mujer, al verse al descubierta, se echó a los pies de Jesús, contándole todo lo que había pasado, cómo los médicos se habían burlado de ella, cómo los médicos no habían podido sanarla y cómo le habían quitado todo el dinero que tenía, y la mujer cada día seguía peor. Pero Jesús le dijo estas palabras: hija mía, vete en paz, tu fe te ha sanado. Vete en paz, tu fe te ha sanado. Pero
Mientras que Jesús les estaba diciendo esto a la mujer, llegan los dirigentes de la sinagoga del maestro Jairo con esta noticia: deja en paz al maestro, porque tu hija acaba de dar el último suspiro de este mundo, porque tu hija acaba de morir. Deja en paz al maestro, ¿sí? Jesús voltea y ve la mirada triste de Jairo y le dice estas palabras: Jairo, tú solamente cree y sígueme. Tú solamente cree y sígueme, Jairo. ¿Sí? Jairo obedeció al Señor. Y cuando llegaron a la casa de Jairo, no dejó que lo acompañara sino Pedro, Santiago y Juan, y el padre y la madre de la niña, y entraron a la recámara donde la niña estaba muerta. Y Jesús dijo a la gente que estaba fuera: ¿por qué están llorando? ¿Sí? La niña no está muerta, sino que duerme. Y la gente gritaba y las lloronas lloraban. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo había lloronas que les pagaban especialmente para que fueran a llorar a los velorios, ¿sí? Por eso nos cuenta la Escritura que la gente gritaba y las lloronas lloraban. Cuando Cristo les dice: ¿por qué lloran? ¿Por qué murmuran tanto? La niña no está muerta, está dormida. Pero todos lo juzgaron de loco, porque sabían perfectamente que la niña estaba muerta, pero no sabían quién era el Maestro Jesús. Jesús llamó y le dijo a la niña: niña, levántate. Y al instante la niña se sentó y mandó que le dieran de comer, porque tenía hambre. El padre y la madre estaban totalmente descongelados y espantados, quizás haciéndose esta pregunta: pues ¿quién ha venido a mi casa? ¿A quién trajimos a mi casa? ¿Sí? Denle de comer a la niña porque tiene hambre. Porque el maestro dice estas palabras. Y en varias citas bíblicas dice esta palabra: denle de comer a la niña porque tiene hambre. Porque al ver que la niña comía, la gente iba a descubrir que la niña estaba perfectamente sana. Como cuando el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 26, 24, 36, ¿sí? Que cuando Jesús se presenta a los apóstoles: miren mis manos y mis pies, tóquenme, y fíjense bien que soy yo, y fíjense bien que un espíritu no tiene ni carne ni hueso, como ustedes ven que yo tengo. Y al mismo tiempo le mostró sus manos y sus pies, y en medio de tanta alegría no podían creerlo y seguían maravillados. Jesús les vuelve a repetir lo mismo que le dijo a la niña: ¿tienen aquí algo de comer? Dijeron los apóstoles: a chingao, también come. Ellos le ofrecieron un pedazo de pescado asado y un poco de miel. Y Jesús comió y bebió delante de ellos, para darles a entender que Él realmente estaba vivo y resucitado. Por eso hoy en este Evangelio nos manda decir
delen de comer a la niña porque tiene hambre. Pero pues el padre y la madre estaban sumamente desconcertados y espantados y asustados, ¿sí? En cuanto a los que vivían en ese lugar, les ordenó severamente que no le dijeran a nadie lo que había sucedido en este lugar. Vemos cómo el Señor Jesús tiene poder para resucitar, tiene poder para decir a la enfermedad, vete, como le dice a esta pobre mujer, hija mía, vete en paz, vete en paz, tu fe te ha sanado y quedas sana de tu enfermedad. Vete en paz. Jesús tiene poder para curar, tiene poder para sanar. Solamente falta que usted se acerque y le pida a Cristo con fe, con ese grito poderoso de la fe, como este Jairo le grita, echándose a los pies del Maestro. Cuando Jairo se ve perdido, cuando Jairo se ve confundido, cuando Jairo se encuentra dando las últimas patadas de ahogado, va en busca del Señor Jesús, y cuando lo encuentra se avienta a los pies del Maestro Jesús y le dice, Maestro, mi hija se está muriendo, ven a mi casa. Ven a mi casa porque necesito que vengas a mi casa para que le imponga las manos a mi hija y mi hija sane. Cuando Jairo le grita a Cristo con ese poder de la fe, ven, ten la bondad de venir a acompañarme, ¿sí? Ven, porque tengo una sola hija y está agonizando, está a punto de morir. Ven. Y cuando Jairo le dice a Cristo, ven, Jairo le ordena con el poder de la fe, con ese grito misterioso, con ese grito de poder, con ese grito de sanación. No le dijo, si quieres, no, acompáñame, ven, porque si no vienes, mi hija se va a morir. Acompáñame, por favor. Y Cristo deja todo y sigue al maestro Jairo. Pero nos encontramos con la otra novedad, que cuando iba de camino rumbo a la casa del dirigente se encuentra con esta pobre mujer. 12 años sufriendo, 12 años con los calzones mojados de sangre, imagínese. 12 años aquella mujer, quizás ya demacrada, sí, por toda la sangre que había derramado por su vagina, sí, cuando se encuentra al Maestro Jesús, sí, también se le acerca con ese poder milagroso, sí, y toca el manto del Señor Jesús, y cuando toca el manto del Señor Jesús, al instante cesa aquella hemorragia de sangre, sí, y Cristo pregunta, ¿quién me ha tocado? Alguien me tocó con fe, porque de mí salió una fuerza superior. Pero Pedro, ¡ay, Señor! ¿Ves la gente que por poco nos ahoga? ¿Ves la gente que por poco nos oprime? Y todavía preguntas que quién te ha tocado. Pero Pedro estaba loco, ¿sí? Lo había tocado la mujer que habías sufrido 12 años, y Jesús se pone en el lugar de la mujer, ¿sí? Maestro, hace 12 años que sufro, ya no tengo con qué curarme, ya me quitaron todos los doctores, ¿sí? Ya no tengo, solamente me quedé sin ningún centavo y con la misma enfermedad. ¿Qué le dice el maestro? No te preocupes. No te preocupes, vete en paz, queda sana de tu enfermedad. Usted grítele a Dios con ese grito de fe, con ese grito de poder, con ese grito, y vemos cómo el pinche Satanás se vale
de el administrador del dirigente de la sinagoga: Jairo, ya no molestes al maestro. Tu hija acaba de morir. Tu hija está muerta. Pero Cristo, viendo la mirada de Jairo triste, le dice: muerta, muerta, muerta madre. Sí. Jairo, tú solamente ten fe y cree y sígueme. Sígueme. Porque en otro texto dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. El que haya muerto, en el que cree en mí, jamás volverá a morir. Y Jairo cree en el Maestro Jesús. Y Jesús resucita a la hija de Jairo. Esta es una palabra del Evangelio de San Lucas en el capítulo 8, versículo 26. ¿Sí? Jesús en el capítulo 8, versículo 40, Jesús resucita a la hija de Jairo. Es un texto bíblico de conociendo la palabra de Dios en carne viva. Vemos cómo estos dos hombres, esta mujer y este hombre, sí, le gritan a Jesús con el poder de conociendo la palabra de Dios en carne viva, o viviendo la palabra de Dios en carne viva. Yo recuerdo que antes de que empezara el coronavirus, yo tenía que estar en Guadalajara predicando, y estuve predicando en Guadalajara y me dieron ese tema, ¿sí? Viviendo la palabra de Dios en carne viva se llamaba el tema, ¿sí? Conociendo, y yo le puse a la página: conociendo la palabra de Dios en carne viva. Yo no le puse así. El que le puso fue el que hizo la página. Bendiciones para él y para su familia, que tuvo fe en mí, creyó en mí, sí, y él fue el que hizo esta página para evangelizar al que guste escucharla. Que Dios te bendiga. Ten fe, no te olvides que cuando termina la ciencia humana, comienza la gracia de Dios. Ve en busca del Señor Jesús, como Jairo va en busca del Maestro. Cuando esta mujer va en busca del Maestro, y el Maestro no puede dejar sin hacerle el bien al que crea en él. Cree en el Señor Jesús y Dios te bendecirá. Gracias.